Bueno, el 11 de julio, más de 1000 presos políticos dentro de Cuba, la situación en el país cada día más deteriorada, cada día peor. Hoy, hace apenas unos minutos, el gobierno de los Estados Unidos ha enviado un comunicado alertando y pidiendo la liberación incondicional de los presos políticos. Voy a estarles compartiendo este comunicado del Departamento de Estado, justamente que está pidiendo de manera incondicional la liberación de los presos. Dice: hay más de 700 presos políticos en las cárceles castristas. El gobierno de los Estados Unidos exige su inmediata liberación. Vimos el día de ayer el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos sesionar aquí en Miami, justamente alertando de la gravedad de la presencia china-rusa en Cuba, pero también de la situación de los presos políticos. Aquí tengo frente a mí el comunicado del Departamento de Estado. Dice lo siguiente: a 2 años de que decenas de miles de cubanos en toda la isla alzaron la voz por las libertades fundamentales, Estados Unidos se solidariza con aquellos que en Cuba continúan deseando una democracia libre donde se escuchen sus voces, sus negocios prosperen, sus hijos puedan lograr un futuro mejor. El mundo no olvidará a quienes valientemente hicieron oír su voz ante la extrema represión, incluidas las más de 700 personas que permanecen en cárceles cubanas, condenadas a penas de prisión de hasta 25 años por ejercer las libertades de expresión y de reunión pacífica. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto varias rondas de sanciones y restricciones de visa dirigidas a las personas y entidades involucradas en abusos contra los derechos humanos, incluido el duro trato de los manifestantes del 11 de julio. Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata de los presos políticos injustamente detenidos e instamos a la comunidad internacional a unirse a nosotros para exigir al gobierno cubano la liberación de cientos de estudiantes, periodistas, artistas, jóvenes y otras personas injustamente encarceladas. Me acompañan a esta hora Marcel Felipe, abogado, director de la Fundación Inspire América, y Duanis Moreno Sánchez, youtuber cubano, quien grabó las primeras imágenes de la explosión del supertanquero de Matanzas y quien también estaba en Cuba ese 11 de julio. ¿Qué tal, Marcel? Bienvenido. Muy buenos días acá a todos nuestros compañeros y al equipo técnico de América Radio. Felicidades por el programa, está creciendo en audiencia por todas partes. Me llaman de Cuba, me dicen seguimos a Mario, así que es un gran éxito y un gran servicio público que estás haciendo. Gracias, Marcel. ¿Qué tal, Duanis? Bueno, buenos días a la audiencia. Un placer estar aquí con ustedes y es un honor tremendo compartir esta mañana con ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos escuchando un mensaje desde la cárcel de los hermanos Perdomo que fueron detenidos justamente el 11 de julio? Vamos a escuchar este mensaje que enviaron desde la cárcel. Decía Edmund Burke, uno de los grandes pensadores de la libertad de todos los tiempos, que lo único que se necesita para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Es por esa razón que nosotros, los hermanos Perdomo, decidimos el 11 de julio del 2021 que vivir en cadenas es vivir en afrenta y oprobio, y que ningún bien material o espiritual tiene valor alguno si no se conquista en libertad. Es evidente que en nuestro caso personal, ellos no nos perdonan el haberles dejado sin ni siquiera una sola justificación moral o ética para el entramado de toda su infamia, su calumnia y su ignominia. Como no nos pueden borrar de la historia, nos esconden en sus cárceles para de esa manera poder ejercitar con mayor facilidad y ante la no vista del mundo toda su cobardía y toda su coacción y cobardía que ejecutan contra hombres de bien, contra hombres de ideas, no hombres de violencia. Ojalá esta aberración política que sufrimos en nuestras pieles puedan despertar a los que aún duermen. Porque en Cuba no existe Estado de Derecho, en Cuba no existe democracia, en Cuba no existe libertad de opinión o de expresión. En Cuba solamente existe la coacción. En Cuba ni siquiera se aproximan a lo que muchos países quisieran, que es el imperio de la ley. En nuestro caso particular, nosotros los hermanos Perdomo queremos ser gobernados por leyes y no por hombres. Lo único que le pedimos al mundo libre es que nos piden que un grupo de hombres rebeldes
más radicalizados aún en este momento, a pesar de vivir en las entrañas de una de las dictaduras más totalitarias de toda la historia. Un abrazo para todos en la distancia, de patria y vida. Quien les habla es Jorge Martín Perdomo, pero habla en nombre de los hermanos Perdomo, mi hermano David. Un abrazo. Tremendo, ¿no? Se le eriza a uno la piel escuchando a estos hombres. Este es el futuro de Cuba. Estos son los mejores hombres de Cuba. O sea, la crema innata de la sociedad cubana la tiene encerrada el castrismo por temor, por terror a la libertad, a las ideas de libertad. Hoy, anoche, Marcel, me escriben desde Cuba. Dice, Mario, ¿qué está pasando? No podemos llamar no nos podemos llamar. Desde anoche tienen las llamadas limitadas en el internet con datos móviles. Están aterrados. Le tienen mucho miedo. Martí lo decía, una idea justa desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. Y ellos lo saben bien. Eso se ha demostrado a través de la historia en tantos lugares del mundo. Recuerda también estas palabras que él ha dicho, que los momentos más difíciles son los cuales sirven para definir a los hombres y separar a los normales de los grandes líderes. Aquí es donde se forja el futuro de Cuba, como tú dijiste. Los hermanos Perdomo son el futuro de Cuba, son la esperanza de Cuba, las personas como él. Y él dijo que quería despertar a los que estuvieran aún dormidos. Y las palabras de él demuestran que él ha despertado de una pesadilla. La dictadura cubana es una pesadilla que muchos nunca durmieron a esa pesadilla, porque desde el principio la vieron cuando no era tan fácil verla. Otros se han ido incorporando por el camino y ahora tienes una nueva generación que cuando llega a tener uso de razón y pensamiento independiente, cuando llegan a ser adultos, porque en realidad son los jóvenes los que están llevando a cabo este impulso en Cuba, deciden que se van a despertar de esa pesadilla. Y digo que se están despertando de la pesadilla porque que parecería contradictorio, porque la gente dice, bueno, no, la pesadilla no es lo que está viviendo en la cárcel, la pesadilla no es lo que está viviendo con atropello. No, la pesadilla es vivir preso con tu misma conciencia de ti mismo. Es decir, lo que has escuchado, un hombre que está físicamente preso, pero libre. O sea, Perdomo no se calla. Perdomo no tiene que medir lo que dice. Perdomo no tiene que esconder sus sentimientos. Eso es vivir en una pesadilla, no ser consecuente contigo mismo. Martí decía, no hay gloria más cierta que la de un alma que está contenta con sí mismo. Hay escuchado la voz de un hombre que está contento con sí mismo, y no hay más gloria que esa. O sea, la posición puede traer muchas cosas que en la carne sean negativas, pero en el espíritu son liberantes. Y verdaderamente, por eso digo, él ya se despertó de esa pesadilla. Él no vive en pesadilla. Hoy acabo de pasar en el museo con un preso político que al ver lo que estábamos haciendo se conmovió, empezó a llorar. Le dije, no, yo sé que es muy duro. Dice, sí, pero ahí es donde conocí a las personas que me ayudaron a ser el hombre que soy, porque verdaderamente ahí es donde existía la libertad en Cuba. Y eso lo he escuchado de tantos presos políticos. Así que me enorgullece mucho escuchar a Perdomo y con personas así creo que el futuro de Cuba pinta para bien. Estamos en un momento oscuro, pero siempre lo más oscuro viene antes del amanecer. La noche no será eterna, lo decía para allá. La noche no será eterna. Duanis, tú viviste el 11 de julio, estabas en Cuba, estabas en ese momento en el servicio militar. Correcto. Cuéntanos cómo se vivió eso desde dentro. Bien, vamos a conocer ahora, ¿no?, la otra parte de la otra cara de la moneda, lo que poco se sabe. Las unidades militares cubanas tienen un plan de contingencia para cada una de las fases de la sublevación interna, que es como ellos lo llaman. Yo estuve en la empresa Geocubo Matanzas, pasando mi servicio militar, que es a su vez una unidad paramilitar de GAESA, de la FARC. Ese domingo, alrededor de las 12, yo recibo una llamada de un amigo mío de lo que estaba pasando en San Antonio de los Baños, y yo sentí una alegría tremenda, una emoción inmensa. Mis compañeros no, ellos se quedaron en el albergue por miedo, porque ellos sí son comunistas. Automáticamente que eso sucede, lo primero que hacen es convocar al consejo de dirección de la empresa. Ahí fueron todos los directivos, todos los militares y aún los civiles que pertenecían al consejo de dirección. Se iza la bandera media asta en todas las unidades militares de Cuba como símbolo de que el país está en un estado de emergencia o de guerra. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.